unos párrafos de Ana Matute. Dice: la escuela del pueblo estaba en una casa muy vieja, quizá de las más viejas de la aldea. Consistía en una nave parda, dividida en dos secciones, una para niños y otra para niñas, con ventanas abiertas a la calleja. Desde las ventanas se veía el río con su puente y el sauce. Más allá, sobre los tejadillos, los cobrizos salpicados de líquenes verdes como cardenillos. Cielo. Debajo de la escuela había una pequeña soportal sostenido por encofrables con lunas de madera de roble que por el tiempo recorridas. A los chicos se sabía de memoria algunas cosas: la cantinela de la tabla de multiplicar, el Padre Nuestro, el Credo y algunas fábulas de Esopo. Los domingos, si hacía sol y al final de las tardes del verano, cuando el calor no castigaba y la noche llegaba más tarde, su madre le sacaba en brazos al soportal, y así Dino podía ver de cerca a los muchachos. Me ha tocado en suerte leer un fragmento de la obra "Y tierno ascendió a los cielos" del escritor Francisco Umbral, Premio Cervantes del 2000. Y repito lo de suerte porque tuve el placer, el honor, la satisfacción de conocer al personaje que aquí se rinde tributo, al viejo profesor Pierno Galván, en dos ocasiones muy concretas. Una en una conferencia que llegó a Elche, en el antiguo edificio de los abogados, el gabinete de abogados de Elche, en Puente Ortices. Había una rueda de prensa, estuve con él en la rueda de prensa a las 6 de la tarde y la conferencia que tenía que dar era a las 8:30. Nos quedamos mano a mano más de 2 horas hablando de muchísimas cosas, de la política, del actual momento de España, de cómo se había formado la democracia, en fin. Y otra en el campo de Altavix, en un meeting que se iba a dar. Y también nos reunimos los dos en un cuartito muy pequeño que había en la parte. Voy a leer a Juan Marcet, Premio Cervantes 2008. Autorretrato, publicado en El País el 27 de diciembre de 1987, como colofón de la serie escrita bajo el título Señoras y Señores. Siempre mexicano, que además fue también embajador en varios países, entre ellos Varsovia, Budapest, Moscú y París, y nos narra algo relativo a una experiencia personal. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar, no tiene que preocuparse andando el día por la ropa, no tiene que velar la noche. Pena y pena, rezar, pedirte cosas, 2008. rezongar. Al atardecer de un día de verano, con su traje blanco y su maletín negro, el señor Halcón, poderoso financiero de mucho fuste y lustre, y digo esto no solo porque fuera corpulento y lustroso, sino atendiendo al enorme prestigio profesional que transpiraba su persona, era, digamos, un auténtico tiburón de las finanzas.
Cuando yo tenía 14 o 15 años, mi profesor de literatura me proporcionó una edición del Quijote donde solo figuraban sus hazañas más divertidas y quizás más reveladoras. También se habían suprimido los relatos desconectados de la continuidad argumental de la novela y mayormente incluidos en la primera parte. Más de una vez he lamentado la pérdida de esa edición, digamos que casera, que se titulaba algo así como Aventuras selectas de Don Quijote de la Mancha. Luego, con los años, he visto algunas de esas selecciones del Quijote más o menos aceptables por provechosas para ciertos lectores, pero sigo creyendo que aquella que me facilitó mi profesor estaba expresamente orientada a incentivar la imaginación del adolescente, a iniciarlo en la lectura a través de las peripecias más seductoras del hidalgo manchego. Mis primeros juicios sobre Don Quijote, aun siendo defectuosos, siguen teniendo para mí el valor de un punto de partida, al menos tal como alcanzo todavía a evocarlos después de tantos años. Nunca pensé que aquel caballero andante fuese exactamente un loco, como solía repetirse, sino un iluminado que, en oposición al realismo grosero de Sancho, recorría el mundo subliminando el sentido de sus luchas por un ideal: hacer justicia, proteger al desvalido, amoldar su vida a su pensamiento. Todo lo demás me importaba y sigue importándome poco. La parodia de los libros de caballerías, la crítica de la vida histórica, el correlato de la España imperial, las claves morales a cuenta de las ridículas desmesuras del heroísmo, la mera intención humorística, todo eso me quedaba muy a trasmano. No me afectó obviamente para nada durante aquellas primeras relaciones con las peripecias de Alonso Quijano. Quizá, a la larga, solo prevaleciera en este sentido el sedimento de algo que leí mucho después en el excelente texto de Manuel Azaña sobre la invención del Quijote, la corriente maravillosa que Cervantes introduce en lo real para descomponerlo. Pienso que ahí está expresada, a no dudarlo, una de las más palmarias claves poéticas de la novela. Resulta curioso comprobar cómo ciertas infantiles sensaciones del lector, por muy inocentes y ocasionales que sean, apenas experimentan ninguna perceptible modificación o se resisten a que eso suceda con el paso de los años. Eso es lo que me ocurre respecto a aquella primera lectura de fragmentos del Quijote. Aún soy capaz de sentir la emoción que me proporcionó ese acercamiento a la gran novela. Yo me sentía muy unido a Don Quijote, la flor y la nata de la gentileza, el amparo y remedio de los menesterosos, la quinta esencia de los caballeros andantes, creyendo sin sombra de duda que aquel deschado de caballeros era un héroe incomprendido, un honroso paladín a quien todo le salía mal debido a los encontronazos de su buena fe con las maldades ajenas. Me enojaba profundamente, o eso creo, la mofa constante que suscitaban sus ocurrencias y detestaba la cordura insolente del cura y el barbero, auténticos representantes del orden más convencional o el paternalismo más fastidioso. Algunos episodios específicos, a pesar de las demenciales circunstancias que los propiciaban, a mí me parecían consecuencias lógicas de la ingenuidad, de la credulidad del caballero, quien en un momento de ofuscación arremetía contra lo que consideraba un atentado a la equidad, un peligro para indefensos o un ataque a su propio pundonor. Ni por asomo pensaba en ninguna clase de locura, y si lo traigo a colación es porque todavía me incomoda calificar a Don Quijote como si se tratara sencillamente de un trastornado, de una víctima de los desvíos de sus lecturas. Incluso aunque Cervantes reitere que tan aficionado era aquel hidalgo a los libros de caballerías, que del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio, yo tenía mis dudas sobre tan neta advertencia, esto es, casi llegué a la inocente conclusión de que Don Quijote se había desentendido stricto sensu de la ruta que le marcó Cervantes, aun entendiendo que Cervantes y Alonso Quijano eran personajes gemelos. Me imaginaba además que cuando Don Quijote, antes de morir, descubre que todas sus aventuras habían sido una ilusión, un fraude, la tristeza que sentía al desengaño, la frustración del hidalgo, era mayor que la que me producía su muerte. Otro dato sobre la perseverancia de aquellas primeras impresiones del lector es que, andando el tiempo,
Continúo prescindiendo casi por instinto de las historias más o menos ajenas a la trama específica del Quijote, esto es, de esos afluentes del gran río central del texto, la novela pastoril del Grisóstomo y Marcela, los amores de don Fernando y Dorotea, y Cardenio y Luscinda, y sobre todo los relatos del curioso impertinente y el cautivo, que están llamativamente desplazados del flujo narrativo del Quijote. No leí, pues, ninguno de esos injertos novelescos en aquella edición antológica de la que habían sido suprimidos, y continué sin leerlos en muchas otras ocasiones, porque yo mismo los eliminaba sin mayores miramientos. Tardé bastantes en remediar, a medias, ese escamoteo, pero estoy de acuerdo con que quienes piensan que esas historias o novelas dentro de la novela fueron incorporadas por Cervantes al Quijote por razones vagamente fundamentadas o por simples conveniencias compositivas en el programa editorial del libro. Nada pierde su auténtico corpus narrativo ni se eliminan esas añadiduras, aunque también es posible que Cervantes las incluyera con el propósito de que el lector se desviara un poco de la reiterada enumeración de calamidades de Don Quijote, o acaso también como prueba de que su repertorio temático no se limitaba a ironizar sobre los libros de caballerías, aparte incluso de la posibilidad de que el Quijote, pese a su alcance satírico, tampoco es el del todo ajeno a una tradición caballeresca con la que el autor se sentía muy identificado. La lectura del Quijote siempre supone una nueva aventura, porque siempre proporciona al lector un rasgo, un matiz literario, crítico, irónico, moral, paradójico, sociológico, que a lo mejor no había sido descubierto hasta entonces o no había sido apreciado del todo anteriormente. Ese es uno de los más sugestivos atributos de una de las grandes creaciones universales de la imaginación literaria. Asociación Amas de Casa. Voy a leer un texto de Juan Gelmán, Premio Cervantes 2007. Lluvia. Dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así, como hoy, que llueve mucho. Y me cuenta una poesía de Gonzalo Rojas, que fue Premio Cervantes en 2003, se titula Vocales para Gilda, es del libro De Oscuro, escrito en 1977. La que duerme ahí, la sagrada, la que me besa y me adivina, la translúcida, la vibrante, la loca de amor, la cítara alta, tú, nadie sino... Oviedo, 1961, además de Premio Cervantes, es Premio Nacional de Literatura de 1968. Un poeta de la generación de 1950, guía y modelo de otros poetas jóvenes por su modernidad. Su obra se desarrolla propiamente más en cuanto a sensaciones que desarrollando un relato entero.